Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues llegamos a la sesión número 4 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y obviamente de este taller de capacitación del nuevo modelo educativo. Miren, esta cuarta y última presentación es de perritos, ¿no? Ya he visto, por ejemplo, en el tema de fórmula educativa, se hizo una votación y la mayoría le gustan los perros, o sea, son más team perro que team gato. Así que vamos a empezar con esa primera pregunta. Déjame aquí abajo tú qué eres, team gato o team perro, ¿sale? Vamos a empezar con esto. Y bueno, ya el día de mañana te hablaré cómo puedes descargar estas bonitas y lindas presentaciones. Vamos a trabajar la sesión número 4, propósitos. Que las maestras y los maestros reconozcan la importancia de contar con un plan de atención que le permita recuperar y consolidar los aprendizajes prioritarios en sus estudiantes y reflexionen sobre las implicaciones del currículo organizado en campos formativos respecto a su práctica docente. Justo ayer leí una pregunta de una maestra diciendo, ¿y dónde quedaron las matemáticas? Sí están las matemáticas, nada más tenemos que desenvolver los campos formativos. Materiales. Plan de atención para la recuperación de aprendizajes elaborado en el ciclo escolar 21-22. Hojas de papel, plumas y colores. Productos esperados. Criterios para elaborar el plan de atención para este ciclo escolar. Tira cómica o historieta. Mi vida como estudiante y las asignaturas. Reflexiones sobre los campos formativos. Representación y reflexión, organización curricular por asignatura y por campos formativos. Y esquema, mis ideas y sentimientos ante el plan y programa de estudios de la educación básica 2022. Viene una nota al pie y dice, el plan de atención incluyó actividades para el primer periodo e incluso para todo el ciclo escolar pasado. Para las actividades de esta sesión, se sugiere llevar la planeación de las actividades que diseñaron para un par de semanas. Básicamente, el plan de atención que llevaremos este ciclo escolar y que viene en el acuerdo de evaluación está pensado también para que sea el primer periodo de evaluación. Si ustedes necesitan ampliarlo, es completamente válido, menciona el acuerdo. Momento 1. Nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan. Un plan de atención que responda a las necesidades identificadas en la valoración diagnóstica. Al comenzar este ciclo escolar, realizaremos una valoración diagnóstica de los conocimientos de niñas, niños y adolescentes, utilizando las herramientas e instrumentos que, como colectivo, hayamos decidido. A partir de sus resultados, implementaremos un plan de atención. En esta sesión, reflexionaremos sobre la importancia de este plan de atención y algunas consideraciones a tomar en cuenta para que sea realmente una herramienta que lleve a la recuperación de aprendizajes. Número 1. Toma de decisiones a partir de los datos. Revisa el anexo 3 en el que se presenta un ejemplo del análisis que hizo una maestra de los resultados de una prueba utilizada para realizar la evaluación diagnóstica a sus estudiantes. Bien, aquí también se separa por nivel. No es lo mismo la actividad o el anexo 3 o 2 de preescolar, primaria o secundaria. Así que les voy a colocar aquí los minutos donde vamos a tener que avanzar. También más adelante vamos a ver que se separan sobre la explicación del programa. Para primaria y secundaria es como lo mismo y en preescolar sí hay un cambio, así que también te voy a dejar los minutos, ¿sale? Así que adelanta el video al minuto que aquí está marcando para que puedas continuar con el ejemplo de tu nivel. Para el caso de preescolar está el anexo 2 y dice, análisis de resultados del diagnóstico de aprendizajes. Sofía es una educadora y este año atenderá a un grupo de tercero de preescolar. En la fase intensiva del Consejo Técnico, el colectivo de su escuela llegó a los siguientes acuerdos respecto a la valoración diagnóstica que harán de sus niñas y niños al iniciar las clases para poder diseñar su plan de atención. El diagnóstico se enfocará en lenguaje y comunicación y en el área de educación socioemocional. Acordaron que se puede utilizar situaciones de los diferentes campos de formación académica y de las áreas de desarrollo personal y social, pero con énfasis en los que serán evaluados. Cada educadora o educador debe establecer el tiempo que le tomará realizar su diagnóstico. Durante la primera semana de clases realizarán actividades de bienvenida e integración del grupo para que las niñas y los niños empiecen a conocer a su maestra o maestro y a sus compañeras y compañeros y participen de mejor manera en las actividades que se plantearán en el diagnóstico. Acordaron utilizar diversos recursos,
como el diálogo, las entrevistas, la observación y otros registros para la valoración de lo que saben niñas y niños, por lo que incluirán entrevistas individuales con cada niña y niño, con madres, padres de familia o tutores, como parte del diagnóstico inicial. Es muy importante que se tomen en cuenta los aprendizajes esperados, pero sobre todo enfocarse en los rasgos que caracterizan el avance de dicho aprendizaje. Cada herramienta, instrumento o actividad que se proponga debe ir acompañada de una descripción de lo que se pretende indagar, aprendizajes y sus rasgos. Se recomienda que las educadoras y educadores del mismo grado dialoguen sobre lo que debe evaluarse y los instrumentos y actividades más apropiados para hacerlo. Una vez concluida la aplicación y analizando sus resultados, una educadora o educador debe determinar los aprendizajes fundamentales en los que haya menor avance y que es necesario trabajar con todo el grupo. El listado de niñas y niños que requieren mayor apoyo y listado de los aprendizajes fundamentales en que lo necesitan, además de los que se abordarán con todo el grupo. Para la elaboración del plan de atención, acordaron que estará conformado por 3 apartados. El primero contempla la estrategia para trabajar con todo el grupo los aprendizajes fundamentales en los que haya menor avance. El segundo es una estrategia para la atención más personalizada para las niñas y niños que requieren mayor apoyo. El tercero se refiere a la estrategia para que madres y padres de familia apoyen a sus hijas e hijos para avanzar en sus aprendizajes. Sofía planeó la siguiente actividad para empezar a conocer a sus niñas y niños con las que pretende evaluar el grado de avance que tienen con respecto a su oralidad, nivel de expresión de sus ideas, mencionando la información que se les solicita. Por ejemplo, ¿quiénes viven con él o ella? Capacidad de describir alguna situación que se le pregunta, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Quién es el más grande y el más pequeño? Y la capacidad para explicar cómo es algo. Por ejemplo, ¿en qué trabaja tu papá? ¿Qué hace? Actividad. Invitar a niñas y niños a conversar para conocernos mejor y decirles que vamos a platicar de nuestras familias. Plantear preguntas de manera directa y personales a cada niña o niño, cuidando dar continuidad a sus respuestas para entablar una conversación fluida en torno a su familia, como las siguientes. Platícanos. ¿Quién vive contigo? ¿Con quién vives? ¿Con quién más vives en tu casa? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quién es el más grande y el más pequeño? ¿Cómo se llama tú, algún miembro de la familia? ¿En qué trabaja tú, nombre de un familiar? ¿Qué hace tú? ¿A qué se dedica? Después de llevar a cabo esta actividad con sus niñas y niños, Sofía obtuvo la siguiente información. Dice, criterio, contesta algo no relacionado, no contesta o dice no sé, 3 niños. Menciona únicamente con quién vive o da respuesta a las preguntas con información incompleta, 6. Menciona con quiénes vive y agrega información adicional respecto a su familia, número de miembros, parentesco, nombre, ocupación, proporciona la información de manera fluida y completa, tiene 10. Con los resultados de esta primera actividad, Sofía puede empezar a plantear algunas ideas para su plan de atención. Número 1. Es necesario hacer actividades en las que las niñas y niños conversen libremente. Para ello, todos los días iniciaremos con un diálogo por medio de preguntas como ¿qué es lo que más les gusta hacer? ¿A qué les gusta jugar? ¿Qué hicieron el fin de semana? Entre otras. Durante estos diálogos se buscará que las niñas y niños que responden cosas no relacionadas con la pregunta o dicen no sé, empiecen a construir respuestas con ayuda, como hacerles otros cuestionamientos que pueden ser más específicos, darles opciones de respuesta y pedir que escojan una y la repitan, entre otras. Este tipo de apoyo también puede darse a las niñas y niños que dan respuestas incompletas. La intención es favorecer que hablen y vayan expresando sus ideas de forma fluida. Para las niñas y niños que muestren una mejor oralidad, se pueden hacer más preguntas relacionadas con el tema para que sigan avanzando en su forma de comunicación e ir agregando palabras nuevas para ampliar su vocabulario. Anexo 3 para primaria. Rebeca es una maestra de 6º grado de primaria. En la fase intensiva del consejo técnico, el colectivo de su escuela llegó a los siguientes acuerdos respecto a la valoración diagnóstica de los aprendizajes de las y los estudiantes y el plan de atención. Para los grupos de 2º a 6º grado, en las áreas de lectura, matemáticas y formación cívica y ética, utilizarán la herramienta Evaluación Diagnóstica Formativa SER Mejor Edu, además de otros instrumentos elaborados por el colectivo o por otras instituciones
que consideren que pueden servir para conocer con mayor profundidad lo que sus estudiantes no han logrado consolidar en esos ámbitos. Para ello, retomarán los recursos e instrumentos revisados en la sesión 3 de la fase intensiva. Para las otras asignaturas o campos de formación, el colectivo docente elaborará una estrategia para valorar los aprendizajes fundamentales. En conjunto, las y los docentes de primer grado elaborarán una estrategia de evaluación para lenguaje, pensamiento matemático y educación socioemocional. Una vez concluida la aplicación y el análisis de resultados, cada docente debe determinar los aprendizajes fundamentales del grado que es necesario reforzar con todo el grupo y el listado de niñas, niños y adolescentes que requieren mayor apoyo, así como el listado de otros aprendizajes fundamentales en que lo necesitan, además de los que se abordarán con todo el grupo. Con relación al plan de atención, acordaron que estará conformado por 2 apartados. El primero contempla la estrategia para trabajar con todo el grupo de aprendizajes fundamentales de bajo logro que se hayan detectado, y el segundo es una estrategia de atención más personalizada para niñas, niños y adolescentes que requieren más apoyo. Aquí es posible contemplar estrategias que implemente toda la escuela o alguna de las que se han revisado en las sesiones del Consejo Técnico. A partir de los acuerdos tomados en colectivo, Rebeca aplicó la prueba de lectura, que consta de 40 reactivos y evalúa 3 unidades de análisis: integrar información y realizar inferencias, analizar la estructura de los textos y localizar y extraer información. Después de aplicar la prueba, Rebeca analizó los reportes de resultados que ésta le ofrece y estudió o examinó la siguiente tabla. Y bueno, son los resultados de Mejoredu. Luego de la revisión, observó lo siguiente. La unidad de análisis, integrar información y realizar inferencias fue la que presentó mayor grado de dificultad en su grupo. Los reactivos que 50% o menos del grupo contestó incorrectamente fueron el 1, 4, 6, 13, 26, 32 y 35, por lo que deberá atender con todo el grupo los aprendizajes esperados que ahí se abordan. Consultó la tabla descriptiva de la prueba de lectura e identificó los aprendizajes que abordan dichos reactivos. Y bueno, viene aquí del reactivo número 1, que es integrar información. El aprendizaje esperado antecedente es conoce la función y organización del debate. El tema de reflexión, propiedades y tipos de texto, características y función del debate. El descriptor, inferir la conclusión que se deriva de un debate. Y la respuesta correcta era el inciso D. Básicamente, analizó las tablas que le arrojan de cada reactivo la propia prueba diagnóstica. Entonces, o bueno, ya ven que lo hay que meter en un programa específico para que nos arroje estos resultados. A partir de ahí también tenemos ese detalle a profundidad. Que bueno, también estas tablas las tenemos abiertas, ¿sale? Rebeca analizó con detenimiento cada reactivo para tener mayor claridad de los contenidos que resultaron difíciles para sus estudiantes, por lo que consultó la tabla de argumentación de las respuestas. Al analizarla identificó, por ejemplo, para el reactivo 1, y aquí vienen las respuestas más frecuentes incorrectas y la respuesta correcta, la argumentación. Que a ver, esto lo tuvo que haber hecho la Mejoredu desde el ciclo escolar pasado y no aventarnos así de, ahí está el diagnóstico, miren, les arroja esto. No, era desde el ciclo escolar pasado que debían darnos esta información. Pero bueno, el reactivo evalúa si la o el estudiante es capaz de inferir la conclusión de un debate, lectura de texto. La respuesta correcta es la opción D y solo 4 estudiantes respondieron correctamente. 3 estudiantes seleccionaron la opción A, que es incorrecta y que señala que se tiende a generalizar ideas que son particulares. Es decir, considera que lo que dice un solo participante en el debate es parte de la conclusión. Por otro lado, también deberá reforzar su capacidad para establecer las relaciones correctas entre las diferentes partes del texto. Es decir, que puedan conectar de manera lógica una idea con otra para establecer la conclusión. Por lo tanto, debe reforzar en sus estudiantes la manera de reconocer las ideas que pueden formar parte de una conclusión y establecer una relación lógica de ellas para establecerla. Después de revisar todos los reactivos que presentaron mayor dificultad para sus niñas, niños y adolescentes, de las 3 unidades de análisis podrá determinar con mayor precisión lo que necesita fortalecer en su grupo. Para identificar a las y los estudiantes que requieren mayor apoyo en lectura, Rebeca tomó la tabla porcentaje de aciertos por alumno ordenado de mayor a menor. Y aquí les arroja. Ya este programa de Mejoredu te arroja todo esto.
Para determinar la estrategia que se seguirá en su plan de atención y reforzar los aprendizajes de esta unidad de análisis, se apoyará en los materiales, descripción de las unidades de análisis, lectura, orientación didáctica, sexto de primaria y lectura de Mejoredu, básicamente. Como una estrategia para trabajar con las y los alumnos que requieren más apoyo, utilizará como monitores a Jennifer, Sandra, Leticia y Juan Carlos para apoyar a sus compañeras y compañeros en el reforzamiento de estos aprendizajes. Este mismo procedimiento lo realizó con las otras unidades de análisis de la prueba. Básicamente es analicen, maestros, en su casa los resultados porque no les van a dar tiempo libre. Anexo 3 de secundaria. Lucía es una maestra de secundaria de matemáticas de tercer grado. En la fase intensiva del Consejo Técnico, el colectivo de su escuela llegó a los siguientes acuerdos respecto a la valoración diagnóstica de los aprendizajes de las y los estudiantes y el plan de atención. Para las áreas de lectura, matemáticas y formación cívica y ética, aplicarán la herramienta de evaluación diagnóstica del Mejoredu. Además, por academia, deberán seleccionar o diseñar otros instrumentos que complementen el diagnóstico en estas áreas y puedan servirles para conocer con mayor profundidad aquello que las y los estudiantes no han logrado consolidar. Para las otras asignaturas o campos de formación, las y los docentes elaborarán por academia una estrategia para la valoración de los aprendizajes fundamentales. Una vez concluida la aplicación y análisis y analizados sus resultados, cada docente deberá determinar los aprendizajes fundamentales que es necesario reforzar por todo el grupo y el listado de las y los adolescentes que requieren mayor apoyo y listado de otros aprendizajes fundamentales en que lo necesitan, además de los que se abordarán con todo el grupo. Para la elaboración del plan de atención, acordaron que estará conformado por dos apartados. El primero contempla la estrategia para trabajar con todo el grupo los aprendizajes fundamentales de bajo logro que se hayan detectado. El segundo es una estrategia para la atención más personalizada de las y los estudiantes que requieren apoyo. Aquí es posible contemplar estrategias que implemente toda la escuela o alguna de las que se han revisado en las sesiones del Consejo Técnico. Lucía ya ha aplicado a sus estudiantes la prueba de matemáticas que consta de 50 reactivos y evalúa 3 unidades de análisis: número, álgebra y variación, forma, espacio y medida y análisis de datos. Lucía empieza su análisis examinando la siguiente tabla, que es igual a la tabla que nos arroja la evaluación diagnóstica de Mejoredu, tomada de hace un año, miren aquí está 2021-2022. Las 3 unidades de análisis tienen un grado similar de dificultad y todas tienen un porcentaje menor al 50%, que es la tabla de aquí abajito, de respuestas correctas, entre 43 y 49%, lo cual les resulta bastante preocupante. Son muy pocos los reactivos con un porcentaje mayor a un 50% de respuesta correcta. De hecho, solo 2 reactivos, 28 y 29, tuvieron 60% de respuestas correctas, por lo que concluye que toda la prueba fue difícil para el grupo. Decide empezar con el análisis de la unidad número, álgebra y variación con el tema de multiplicación y división. Para ello, consulta la tabla descriptiva de la prueba para saber los aprendizajes esperados que aborda e identifica qué es lo que necesita reforzar con sus estudiantes. Y esto es bueno, lo que te arroja también y viene dentro de la evaluación diagnóstica. Viene el número de reactivo, viene la unidad de análisis, viene el tema que es multiplicación y división, aquí están. El aprendizaje esperado antecedente del plan 2017, un ejemplo resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. El descriptor, que es el aspecto evaluado, era resolver problemas que impliquen división de números fraccionarios y la respuesta correcta era la D. Y bueno, hay que revisar obviamente toda la tabla, ¿no? Haciendo un primer análisis de la tabla descriptiva, ella concluye que hay dificultades como las siguientes: resolución de problemas que impliquen la multiplicación y división de números fraccionarios o decimales y la aplicación de las propiedades de los signos, reactivos 1, 2, 3 y 5. Aplicar la jerarquía de operaciones, reactivo 6. Cálculo de productos o cocientes de potencias enteras de la misma base, reactivos 8 y 9. Por el momento no va a considerar el cálculo de la raíz cuadrada, que es el reactivo 7, y el factor inverso de una relación de proporcionalidad, reactivo 4, el cual lo revisará cuando analice el tema de proporcionalidad de la prueba. Lucía decidió revisar con detenimiento cada reactivo para tener mayor claridad de lo que fue difícil para sus estudiantes.
Para ello consultó la tabla de argumentación de las respuestas e identificó, por ejemplo, para el reactivo 1, que es Fernanda cortó una barra de 10 enteros 1/2 kilogramos de jamón en porciones de 3/4 de kilogramo cada una y las empaquetó para su venta. En total, ¿cuántas porciones completas de jamón empaquetó? Y bueno, vienen aquí, la respuesta correcta era la D. Y aquí vienen las respuestas de los alumnos. 7 contestaron A, 6 contestaron B, 3 contestaron C y 9 contestaron D. El reactivo 1 evalúa si la o el estudiante puede resolver el problema que implica una división de fracciones. En la argumentación de los errores se observa que las opciones A y C señalan como factor de error el manejo de fracciones mixtas, conversión a fracciones impropias. En la argumentación de las opciones B y C se señala otro factor de error que es el propio algoritmo de la división de fracciones, que es básicamente lo que nos explica aquí. Para el reactivo 2, el precio del kilogramo de jitomate es de 36.50. Juana compró 3,5 kilos de jitomate. ¿Cuánto pagó por todo el jitomate? ¿No? La respuesta correcta era B y 9 alumnos la tienen bien. El reactivo 2 evalúa si la o el estudiante puede resolver el problema que implica una multiplicación de una fracción por un número decimal. En la argumentación de los errores se observa que la opción A señala nuevamente como factor de error el manejo de fracciones mixtas, conversión a número decimal. En la argumentación de las opciones C y D se vuelve a señalar como factor de error el algoritmo, en este caso de la multiplicación de números decimales. Lucía se dará la tarea de analizar con detalle la tabla de argumentaciones para determinar con más precisión lo que debe de reforzar. Por el momento sabe que debe trabajar con su grupo los algoritmos de multiplicación y división de números fraccionarios, así como el algoritmo de la multiplicación de números decimales. En todos los casos debe haber unas situaciones que incluyan fracciones mixtas para reforzar tanto lo que presentan como su transformación a fracciones impropias o números decimales. Después de revisar todos los reactivos de las 3 unidades de análisis, podrá determinar con mayor precisión los contenidos que necesita fortalecer en su grupo. Respecto a las y los estudiantes que requieren mayor apoyo en matemáticas, determinó que todos están en el mismo nivel, excepto 5 estudiantes, a los cuales les asignará el papel de monitores para apoyar a sus compañeras y compañeros en el reforzamiento de estos aprendizajes, y a ver si ellos quieren. Para determinar la estrategia que seguirá en su plan de atención y reforzamiento de aprendizajes de esta unidad de análisis, se apoyará en los materiales de la mejora educativa, el de primer grado y el de segundo grado. Bueno, después de haber revisado cada uno de los ejemplos del anexo 3, ahora sí, ya dependiendo del nivel, las preguntas son muy similares, nada más cambian como ciertas palabritas. Dice, a partir de la lectura del anexo, compartan sus opiniones sobre el ejercicio que realizó la maestra y reflexionen con base en las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que la maestra hizo un análisis tan detallado de los resultados del diagnóstico? ¿Consideran que una calificación o puntaje es suficiente para identificar las necesidades de los estudiantes? No. ¿Qué tipo de información obtuvo? Es que depende, ¿no? El diagnóstico nos puede arrojar lo que el alumno sabe en ese momento. Ahora, también es un examen de opción múltiple y puede ser que el estudiante no lo haya querido realizar o le haya dado flojera o dependiendo de la estrategia en la que se aplicó. Lo que es un hecho, y todos lo sabemos porque siempre llegan así los estudiantes, es que en el caso de matemáticas hay que reforzar los conocimientos básicos, hay que reforzar el algoritmo, ¿no? Pues bueno, obviamente el diagnóstico nos arroja muchísimos resultados y al hacer un análisis detallado, pues nos puede decir qué estudiante está en qué nivel. Cuando ustedes han analizado los resultados del diagnóstico, ¿han podido identificar los aprendizajes fundamentales que no han logrado sus estudiantes? Los aspectos específicos que no dominan y el tipo de dificultades que tienen cuando se enfrentan a una situación relacionada con ese aprendizaje, ¿cómo lo han hecho? Creo que el tipo de dificultad no, pero todo lo demás sin problema. ¿De qué manera utilizó la información del diagnóstico la maestra? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué decisiones tomarían ustedes en este caso? Recuerden que las preguntas se proponen para propiciar el diálogo, por lo que no es necesario contestar puntualmente cada una, sino favorecer la reflexión y el intercambio. Sin duda, entre más información se tenga sobre lo que saben y lo que aún no aprenden sus niñas, niños y adolescentes,
se podrán diseñar estrategias de apoyo que atiendan de mejor manera sus necesidades. Creo que esa conclusión es la ideal. ¿Qué necesitamos y de qué manera podemos identificar estos elementos? Ahora, la evaluación diagnóstica de Mejor Edu es muy buena, realmente nos funciona. A veces la forma de aplicación es lo que se llega a complicar, pero el material es bueno. Número 2. Compartir experiencias sobre el plan de atención. En equipos intercambien los planes de atención que utilizaron el ciclo anterior e identifiquen lo siguiente. ¿Qué información contienen los planes de atención? Establecen de forma clara los aprendizajes que se van a reforzar y los aspectos específicos por atender de esos aprendizajes y las estrategias por utilizar. Si tuvieran que implementar el plan de atención que revisaron, ¿sabrían con claridad lo que deben hacer y con qué propósito? A ver, obviamente si yo comparto un plan de atención sencillo que yo entiendo con un compañero de otra asignatura o de otro nivel, otro grado, podría ser que no entienda al 100% lo que yo pienso realizar, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el objetivo claro de la planeación? O en este caso del plan de atención. Que te sirva a ti y al estudiante, obviamente, o que le sirva a alguien más. Obviamente el objetivo siempre ha sido claro. Que te sirva a ti y que obviamente lo que tú apliques le pueda servir a tus estudiantes. Punto. Si alguien más no lo llega a entender o lo entiende y no me puede dar otra visión, bienvenido sea. Pero no necesariamente tiene que comprender todo lo que pues está aquí y de pronto plasmo ciertos elementos que digo, ya sé que sigue, ¿no? Lo ideal, sí sería lo ideal, en un mundo ideal, que pusiéramos todo el desarrollo en el plan de atención o en la planeación, que cualquiera lo pudiera entender, pero bueno, también genera un tiempo que los docentes dedican los domingos. ¿Qué día de la semana tú planeas? Toda la semana. Los domingos. Y son días o son horas que no se te pagan. Entonces el docente dedica más tiempo a su trabajo que el que realmente es. Seamos sinceros. Comparte sus experiencias sobre los aciertos y las dificultades que tuvieron con su plan de atención en el ciclo anterior. ¿Qué dificultades encontraron al diseñarlo? ¿Sabían cómo hacerlo? ¿Hubo criterios comunes en el colectivo para su elaboración? ¿El tiempo de implementación fue suficiente? ¿Las actividades consideraron la diversidad de sus estudiantes y definieron apoyos específicos para niñas, niños y adolescentes que requerían mayor apoyo? ¿Sus actividades permitieron fortalecer los aprendizajes que se requerían reforzar? ¿Por qué? Bueno, eso ya sí es como un tema de reflexión personal, ¿no? Número 3. Definir criterios para elaborar el plan de atención. En equipos lean las siguientes consideraciones. Una valoración diagnóstica minuciosa de los aprendizajes fundamentales les permitirá reconocer de manera específica los contenidos que deben fortalecer en sus estudiantes, así podrán tomar mejores decisiones al diseñar su plan de atención. Consideren que en este ciclo escolar las niñas, niños y adolescentes pueden presentar rezago de aprendizaje, no solo del ciclo anterior, sino de varios ciclos, por lo que convendría que tanto su diagnóstico como su plan de atención se enfoquen en atender este rezago. Conste, se debe de enfocar en atender el rezago. ¿De qué sirve querer avanzar en los programas de estudio si no se consolidan los aprendizajes que son la base de los nuevos contenidos del grado que cursan? Esta es la clave. De corazón espero que tanto sus autoridades educativas, director, supervisor, como la misma SEP de su estado, se dé cuenta que terminar un programa no tiene que ser la solución o no tiene que ser el fin de la educación. Sí, hay aprendizajes esperados que tenemos que abordar, pero no hay que terminar todos y avanzar rápido, sino el objetivo es que el alumno aprenda y que se lleva de ese aprendizaje que necesita reforzar. Tenemos mucho rezago. Entonces aquí me están diciendo desde ahorita, habrá mucho rezago. Tú identifica qué es lo que necesita tu estudiante para que logre nivelarse en el grado en el que se encuentra. Punto. Me parece bien. El plan de atención tiene la intención de reforzar los aprendizajes fundamentales aún no consolidados del grado o de grados anteriores, mediante la organización de actividades pertinentes dirigidas a las y los estudiantes. Sin embargo, es importante reconocer que puede haber aprendizajes que es necesario reforzar con todo el grupo.
y otros solo con algunas niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se recomienda que se identifiquen claramente cuáles son necesarios trabajar con todo el grupo y diseñar una estrategia para ello. Para las niñas, niños y adolescentes que requieren mayor apoyo en otros aprendizajes, es importante desarrollar una estrategia de atención, si no de manera personalizada, sí con un mejor acompañamiento. ¿De qué sirve saber que una o un estudiante necesita reforzar ciertos contenidos si la forma de apoyarle será darle una serie de ejercicios seleccionados del tema que debe resolver sola o solo? Un plan de atención pertinente para atender a su grupo y a cada estudiante es todo un reto. Sin embargo, hay estrategias que es posible implementar a nivel escuela, sobre todo cuando se detectan dificultades comunes. Consideren las metodologías que se han revisado en las sesiones del Consejo Técnico: la enseñanza en el nivel apropiado, aprendizaje basado en proyectos, relación tutora, entre otras que conozcan o hayan aplicado. Otro aspecto relevante es el tiempo que debe durar el plan de atención. ¿Por qué solo durante el primer periodo? Si esto no es suficiente, como colectivo pueden decidir durante cuánto tiempo implementarán este plan. Este plan puede durar todo el ciclo escolar, así tal cual, ¿ok? Dialoguen sobre los criterios que, según sus consideraciones, deberían seguir al elaborar su plan de atención en este ciclo escolar. Escríbanlos para compartirlos con el colectivo posteriormente. Presenten al colectivo los criterios que definieron por equipo de manera voluntaria. Un equipo puede presentar los que plantearon y a partir de ellos agregar o modificar lo que sea necesario. La intención es que al final cuenten con una lista de acuerdos sobre los criterios que seguirán para diseñar su plan de atención del ciclo escolar que comienza. Los componentes de la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia pueden apoyarles en su plan de atención y en los compromisos que como escuela establezcan para fortalecer las trayectorias educativas de sus estudiantes. Si desea conocer la estrategia, puede acceder al sitio web y al enlace que viene aquí. También puede revisar la infografía que se presenta en el anexo 4 de esta guía. Y vean la nota al pie. Tengan presente que el acuerdo 110622 en el artículo 11º prevé la posibilidad de extender el tiempo para el plan de atención. Ahí no lo menciona, que puede ser por todo el ciclo escolar. Bien, y llegamos al momento 2. En el caso del momento 2, para primaria y para secundaria es exactamente lo mismo. Las guías marcan los mismos ejercicios, los mismos temas, todo igual. En el tema 1 y 2. En preescolar sí hay muchas adecuaciones, sí hay muchos cambios. La recomendación es que los compañeros que somos o que son de primaria revisen también lo que se menciona en preescolar, ¿ok? Voy a leer ahorita este elemento para conocer, porque al final el programa pues se va a aplicar, sí, en toda educación básica, pero yo, aunque sea de secundaria, debo de entender qué está viendo mi compañero de preescolar y por qué el estudiante en unos años va a llegar de cierta manera conmigo. ¿Qué nivel va a alcanzar cuando vaya avanzando en cada una de las fases? Yo debo de comprenderlo, porque si entre niveles no sabemos cómo se trabaja, pues llega a ser de pronto un problema más adelante, ¿ok? Así que voy a iniciar con el tema de preescolar, el momento 1 y breve el momento 2. Dice, el camino recorrido. Como hemos revisado, frente a los cambios curriculares generamos diversas emociones, pensamientos y actitudes que pueden o no favorecer su implementación. Muchas veces, cuando estas emociones son negativas, hay un trasfondo de incertidumbre ante lo desconocido, ante no saber qué acciones desarrollaremos o cómo estos cambios abonarán a la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. En ocasiones olvidamos que en nuestro camino como educadoras o educadores hemos adquirido saberes y experiencias que han sentado las bases para que el día de hoy asimilemos estos cambios de forma proactiva y dinámica y abonemos el fortalecimiento de las nuevas propuestas. Para comenzar, seleccionen a alguien del colectivo que guíe la actividad, ¿no? Bueno, vamos a cerrar los ojos, inhalen y exhalen profundamente, evoquen a su memoria los recuerdos de sus años como educadoras y educadores, del trabajo que han realizado día a día y de la primera vez que trabajaron con campos formativos. Ahora respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo ha organizado su práctica? ¿Cuáles de sus conocimientos y experiencias les ayudarán en la implementación de este cambio curricular?
De forma individual, escriban al menos 5 ejemplos. Yo creo que en el caso de preescolar van a ser los que menor resientan el cambio. O sea, si hay modificaciones, obviamente, porque ya son diferentes campos formativos, pero ya ustedes han trabajado en campos formativos, ¿no? Para continuar, analicen su listado en torno a las siguientes preguntas. ¿Por qué estos saberes y experiencias son una fortaleza? ¿De qué manera estos saberes y experiencias les ayudarán en la implementación del cambio curricular? A partir de la reflexión, organícense en parejas y en una hoja blanca escriban como título: Mis saberes y experiencias cuentan. Dibujen al centro una educadora o educador y a su alrededor escriban todas las fortalezas, saberes y experiencias con las que cuentan para el trabajo por campos formativos. Una vez terminado su esquema, compártanlo con el colectivo, identificando la o las fortalezas con mayor presencia. Y el momento 2. Los campos formativos y su enfoque. En la actividad anterior recuperaron sus experiencias como educadoras o educadores e identificaron que hace algunos años en el nivel de preescolar se ha trabajado con campos formativos. A partir de esa experiencia en plenaria comenten las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas reconocen en la organización por campos formativos? ¿Se ha logrado vincular a la escuela y a la comunidad como una organización por campos formativos? ¿Cómo? ¿Actualmente identifica una vinculación entre los contenidos de cada campo formativo? Posteriormente revisen la infografía y comenten. ¿Qué cambios observan entre cada enfoque curricular y qué aspectos consideran que han permanecido? Y aquí viene. Campos formativos y su enfoque a lo largo de los años. Vienen los 3 últimos cambios. Dice Campos Formativos 2011. El antecedente es el Programa de Educación Preescolar 2004. Dice, es un enfoque por competencias, hay habilidades, conocimientos, aptitudes y valores, y aprendizajes esperados, hay un saber, saber hacer, saber ser, es cognitivista y sociocultural. En el 2017 se desglosan asignaturas, enfoque competencial, habilidades, conocimientos, aptitudes y valores, aprendizajes esperados, saber hacer, saber ser, es constructivista sociocultural, separa campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social. Y en el 2022, trabajar campos formativos en conjunto con los ejes articuladores para relacionarse, construir y transformar su comunidad. Tiene un enfoque humanista, crítico y reflexivo. Y aquí empiezan a colocar los campos formativos y bueno, pone como esta comparativa. Pensamiento matemático, aquí saberes y pensamiento matemático, en ética, ¿cómo los vincula? ¿Y cuáles? Desarrollo personal y social, miren, lo suben aquí arriba. El campo de desarrollo físico y salud, como que hay una combinación aquí. Y nos lleva básicamente a que reflexionemos qué se ha quedado, qué se ha modificado y qué tanto cambio realmente existe. Esto es lo interesante, ¿ok? Porque esto es lo que tenemos que observar y lo hemos mencionado en varias ocasiones. El nuevo modelo educativo retoma cosas anteriores. No es completamente nuevo. A ver, estamos en un punto donde encontrar una cosa nueva, novedosa, es muy complicado. Lo que podemos hacer es a lo que existe, agregarle, cambiarle, modificarle para crear algo de ahí. Pero hacerlo nuevo, así desde cero, es muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, organícense en equipos de 4 personas y en una hoja elaboren un diagrama, como el que se presenta a continuación, e identifiquen las similitudes y diferencias entre cada cambio curricular, que sí existen, ¿ok? Y una vez que hayan terminado su diagrama, observen la imagen que se presenta a continuación y comenten la siguiente pregunta. Hasta aquí le dejamos. Porque, ¿qué creen? Que este diagrama ya aparece en primaria y ya aparece en secundaria. Así que todos, en especial los que son de preescolar, también hay que escuchar el cómo se está trabajando o cómo está la organización del taller para los siguientes niveles. Porque al final, pues, ok, ustedes no los ven, pero el alumno avanza. Y ustedes, bueno, desde inicial, ¿no? Plantaron esta semillita que esperemos los niveles posteriores apoyar para que su crecimiento sea lo mejor posible, ¿no? Lo ideal. Primaria. Primero dice, reviviendo las asignaturas. Para comenzar, observen con detenimiento su aula, recorran cada espacio que hay en ella. Ahora cierren sus ojos e inhalen y exhalen profundamente.
Evoquen en su memoria los recuerdos de sus años como estudiantes, las asignaturas que cursaron y cómo se sintieron con lo que aprendían en cada una de ellas. De forma individual, escriban al menos 5. 5 asignaturas. Analicen su listado en torno a las siguientes preguntas y compartan sus reflexiones. ¿Cómo eran las actividades propuestas? ¿Cómo se evaluaban los contenidos? ¿Qué tanto se relacionaban entre sí los contenidos de las asignaturas y con la vida cotidiana? Que esto está bien complicado, ¿no? Si nosotros recordamos momentos que vivimos en la escuela, y yo por ejemplo recuerdo mucho el tema o la asignatura de matemáticas, por esto estudié matemáticas, algunos temas era muy difícil encontrarlos en la vida diaria. Pero como yo era comerciante, el tema de las operaciones, cualquier operación, estaba como muy presente, ¿no? Entonces, suma, resta, multiplicación, división, con decimales, con fracciones, jerarquía de operaciones, o sea, todo eso lo tenía a la mano. Pero sí, era muy complicado decir, bueno, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, varias de esas cosas hicieron como que mi pensamiento de pronto fuera un poquito más allá. Y hasta para sacar estimaciones, ¿no? Llegabas a un lugar y te decían, ¿cuánto crees que mida? Y entonces volteabas a ver, había mosaicos y decías, el mosaico mide más o menos 30 centímetros, son 10 mosaicos, y empezabas a hacer ahí tus cálculos matemáticos, según tú, ¿no? Eso ayudaba, pero sí encontrar como temas específicos era bien complicado. Y ya no se hable de las otras asignaturas, a lo mejor de historia, era algo complejo para mí. Y ¿saben qué? También dependía mucho del docente, porque hay compañeros que les enseñaron la historia de una manera muy distinta, ¿no? El profesor les hizo vivir la historia, que de pronto lo ven en la actualidad y dicen, claro, se está repitiendo lo que se vivió en 1855, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay muchas variaciones. Este tema está interesante, ¿no? Como reflexión. Para continuar, organícense en equipos de 4 personas y elaboren en hojas blancas una tira cómica o una historieta que titulen Mi vida como estudiante y las asignaturas. Apóyense de las siguientes preguntas. El escenario de la historia debe ubicarse en la escuela. Incluirlos a ustedes como personajes. Referir algún pasaje de su vida escolar como estudiantes. Reflejar la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje en la o las asignaturas elegidas. Si en su comunidad hablan alguna lengua indígena, les sugerimos que la redacción sea en dicha lengua. Vamos a ayudarnos entre nosotros también aquí. Escríbanme aquí abajo cuál era su asignatura favorita y por qué. O sea, un momento o algún pasaje de su vida que sea muy representativo de esa asignatura o con esa maestra en particular. Escríbanlo aquí abajo, ¿sale? Una vez terminada su historieta o tira cómica, compártanla con el colectivo e identifiquen las posibles similitudes y diferencias. Rompiendo paradigmas. De asignaturas a campos formativos. En la actividad anterior recuperaron sus experiencias escolares e identificaron que el currículo se organiza en asignaturas para abordar cada uno de los contenidos. Tomen una hoja y divídenla a la mitad. Dibujen en un lado cómo representarían gráficamente un currículo organizado por asignaturas y en el otro por campos formativos. Una vez terminados sus diagramas, observen las imágenes que se presentan a continuación y analicen conjuntamente los puntos de encuentro y divergencia con las propias. Y aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Organización curricular por asignaturas. Entonces están 6 años y por asignaturas, pues es, ejemplo, matemáticas, ¿no? Matemáticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Español, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciencias, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por campos formativos, al ya como juntar a las asignaturas, ya van en conjunto, ¿no? Entonces un tema de historia también lo puedo ver en matemáticas, lo puedo ver en español, lo puedo ver en formación cívica y ética, y entonces van vinculándose. El detalle es que sí, se vinculan, pero también yo debo de aprender a trabajar en equipo con mis propios compañeros de la escuela. Eso es lo interesante. Y bueno, aquí van a estar apareciendo los ejes transversales, ¿no? Ahora sí, aquí entramos todos en conjunto. Organización curricular por campos formativos. Está el campo formativo 1, ya hay una progresión con el campo formativo 2, pero también hay una vinculación con el campo formativo 1, y así nos vamos brincando hasta el número 5. Hay una progresión.
Escriban sus conclusiones en la parte posterior de la hoja. Pueden apoyarse en la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas y desventajas identifican en cada una de las formas de organizar el currículo? Ahora revisen a detalle la siguiente infografía. ¿Saben qué está aquí considerándose? En su momento hablábamos de generar o hacer transversalidad, hacer que una asignatura o que un tema en específico, o aprendizajes esperados, con compañeros de otras asignaturas fuéramos como hacia el mismo fin y trabajábamos de manera transversal nuestras asignaturas. Básicamente es eso. El detalle es que en la transversalidad tú podías trabajar con los compañeros que tenías mayor afinidad y te acercabas con ellos. Y aquí, pues tendrás que trabajar con todos los que sean del mismo grado sí o sí. Y en ocasiones en la escuela existen roces entre compañeros. Eso nada más es lo que me preocupa ahorita. Habrá algunos que van a seguir su propia línea y dicen, a ver, yo soy matemáticas, yo voy a seguir dando matemáticas, punto. En el caso de primaria es distinto porque como docente, tú mismo has hecho la transversalidad entre las asignaturas, ¿no? Y entonces un tema de matemáticas lo vinculas con historia, lo vinculas con español o con geografía y listo, va surgiendo. Pero en secundaria esto es bien complicado. Y trabajar o generar como esta parte de equipo en adultos, uy, cómo cuesta trabajo. Pero bueno, esas son algunas de las ventajas y desventajas que se me vienen a la mente. Se oye bien, o sea, repito, me agrada el cómo viene enfocado el programa porque lo hemos platicado anteriormente, pero me preocupan los detalles. Ahí está nada más el meollo, los detallitos. Campos formativos. Plan y programa de estudios de la educación básica 2022. Características principales. Comunidad escolar. Considera la pluralidad de saberes y conocimientos con los cuales acercarse a la realidad que se requiere estudiar. Contempla la interacción en la que se generan, discuten y comparten diferentes saberes entre los integrantes de la comunidad escolar. Hay didáctica. A partir de la didáctica se realiza la conexión entre los contenidos y ejes articuladores en un campo formativo. Sitúa los puntos de articulación del conocimiento y el saber con situaciones de enseñanza en los que las y los docentes ponen en juego sus saberes. Las y los docentes generan situaciones de aprendizaje aplicadas a la realidad cotidiana de las y los estudiantes. Contenidos del programa de estudio. Son una disposición de conocimientos y saberes en un campo formativo que cobran sentido en la relación que se establezcan entre ellos y con los ejes articuladores. Vinculan el conocimiento con hechos concretos de la realidad en la forma de problematizaciones o temas generales de estudio. Permite la integración del conocimiento y una visión más compleja de la realidad considerando distintos ámbitos de la vida. Perspectiva interdisciplinaria. Su estructura y articulación reconoce la diversidad de saberes para promover cambios en los parámetros de construcción y relación con el conocimiento. Reorganiza los contenidos, construye redes entre conceptos, prácticas y procedimientos de diferente orden y complejidad. Fomenta la construcción de hábitos intelectuales para que las y los estudiantes aprendan a mirar críticamente los fenómenos de la realidad desde diferentes perspectivas. ¿Cuáles son los campos formativos? Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? 1. Lenguajes. Su objeto de aprendizaje se constituye a partir de las experiencias e interacción con el mundo empleando diferentes lenguajes. Niñas, niños y adolescentes amplían su posibilidad de expresarse en distintas situaciones, construyen significados y comunican intereses, necesidades, motivaciones, afectos y saberes. Esto favorece la puesta en práctica de los lenguajes que potencien y complejicen gradualmente su uso. Exploran y desarrollan la sensibilidad, percepción, imaginación y creatividad como herramienta para interpretar e incidir en la realidad. Del humano y lo comunitario. Su objeto de aprendizaje son experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permitan a niñas, niños y adolescentes favorecer progresivamente la construcción de su identidad, el sentido de pertenencia a diversos grupos, la conciencia de interdependencia, la conexión emocional y el compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas. Se incorporan contenidos orientados a identificar, fortalecer y poner en práctica conocimientos, saberes y valores a partir de las experiencias individuales y colectivas y las características del lugar en el que se encuentran. Ética, naturaleza y sociedad.
Su objeto de aprendizaje se orienta a que niñas, niños y adolescentes entiendan y expliquen las relaciones sociales y culturales de las que forman parte y que constituyen su entorno. Las describan, las analicen y las interpreten aprovechando diversas formas de observación y registro y establezcan nexos con ámbitos más amplios de pertenencia como su región, el país, América Latina y el mundo. Saberes y pensamientos científicos. Su objeto de aprendizaje es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente y tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social. Bien, organícense en equipos de 4 integrantes y dialoguen en torno a sus respuestas de las siguientes preguntas y escríbanlas. ¿Cómo visualizan su práctica con el currículo organizado en campos formativos? ¿Cómo coinciden el diseño de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en un currículo organizado en campos formativos? Que todavía falta mucho por saber. Al terminar, compartan algunas de sus respuestas en plenaria a fin de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de las que parten para transitar hacia el cambio curricular. Y llegamos al momento número 3. Mis expectativas ante el plan y programa de estudio de la educación básica 2022. Las actividades anteriores nos permitieron identificar nuestras experiencias y aprendizajes con el currículo por asignaturas a partir del encuentro con nuestra trayectoria formativa. Además, conocimos algunos elementos del plan y programa de estudio de la educación básica 2022, organizado por campos formativos, visualizando cómo sería nuestra práctica docente. Estamos por concluir nuestro primer taller intensivo, por lo cual consideramos importante recapitular sobre los entrecruces de las diversas temáticas abordadas. Para finalizar, les pedimos que reflexionen en torno a las siguientes preguntas y completen el esquema que les proponemos. Y dice aquí, mis ideas y sentimientos ante el plan y programa de estudio de la educación básica. Práctica docente. ¿Cómo me siento ante el panorama del cambio en mi práctica docente? Autonomía curricular y profesional. ¿Cómo recibo la posibilidad de fortalecer y reconocer mi autonomía profesional y curricular? Ejes, campos y organización. ¿Cuáles son mis ideas acerca de los cambios que se propone el currículo? Y cuarto, campos formativos. ¿Qué me gustaría vivir en la escuela y el aula al adecuar los saberes y contenidos en campos formativos? ¿Qué me gustaría tener todo el material didáctico posible? Finalmente, les sugerimos implementar la siguiente consigna el primer día de clases. Consigna, mirándoles, mirándome. El lunes, al iniciar el ciclo escolar, preséntense con las y los estudiantes, saluden de puño o de cualquier otra forma innovadora, cuidando las disposiciones de sana distancia, a cada una y uno, mirándolos a los ojos al tiempo que realizan un comentario positivo o alentador. Pongan mucha atención a sus reacciones y a las diversas emociones y sensaciones que a ustedes les genere esta actividad. Registren las emociones y los pensamientos que les van surgiendo. Guarden su registro, pues en la siguiente sesión del Consejo Técnico Escolar se recuperarán sus experiencias con esta consigna. El registro de sus experiencias lo pueden realizar en una hoja blanca y en torno a las preguntas. ¿Cómo te sentiste antes, durante y después de la actividad? ¿Qué descubriste a raíz de esta actividad? ¿Cuál es la reflexión a la que te lleva el ejercicio? Maestras, maestros. Si bien este ha sido un primer acercamiento, sabemos que con su experiencia, conocimientos y práctica profesional han enriquecido significativamente las reflexiones que hemos construido hasta ahora. Mientras profundizan en la comprensión del plan y programa de estudios de la educación básica 2022 y sus implicaciones en la práctica docente. Agradecemos su confianza y participación en esta cuarta sesión del taller intensivo, donde el diálogo colectivo y la reflexión compartida de las diversas experiencias fueron nuestros ejes centrales. Recuerden que pueden compartirnos su experiencia en el taller enviándonos el producto Mis ideas y sentimientos ante el plan y programa de estudios de educación básica 2022 al siguiente correo: contacto.dgfc@nube.cep.gov.mx. Cierre. Maestras y maestros, hemos concluido la primera semana de formación continua del plan y programa de estudios de la educación básica 2022.
Seguramente se aproximan nuevos retos y cambios en la forma de organizar el aprendizaje en la escuela. Sin embargo, para nosotras y nosotros es importante decirles que a lo largo de las diversas sesiones de formación recibirán un acompañamiento mediante diferentes acciones y recursos. Reconocemos que su labor es fundamental para el proceso educativo, pues como profesionales de la educación han desarrollado conocimientos y experiencias que les otorgan una visión amplia y profunda de las necesidades de las y los estudiantes. Sabemos que los cambios no se aplicarán de forma inmediata. En conjunto estaremos caminando para que se vean consolidados en la escuela e impacten a la comunidad. Seguiremos recuperando sus experiencias, conocimientos y saberes, dialogando colectivamente y buscando la reflexión continua sobre nuestra práctica docente. Agradecemos su participación en este nuevo camino juntas y juntos y les esperamos en las siguientes sesiones. Y bueno, yo también les agradezco que hayan llegado hasta este minuto del video. Esta fue la más larga sesión del Consejo Técnico por la actividad adicional de llegar el diagnóstico y plan de atención. Ese ejemplo que nos llevó un poquito de tiempo, pero bueno, gracias en verdad. Yo espero poderles compartir todo lo que logre aprender de este nuevo modelo, porque al final, pues estamos en el barco juntos, ¿no? Estamos en el barco juntos, tenemos que hacer comunidad, de eso se trata. Me parece, les voy a ser muy sincero, me parece un programa completo, que retoma cosas que servían de los modelos anteriores. No es completamente nuevo. Lo que sigue preocupándome es la capacitación que se nos debe de dar. Pero bueno, al final, desde soy docente y dependiendo de la capacitación que yo también reciba como asesor técnico pedagógico, todo lo que tenga y todo lo que yo pueda hacer para apoyar en su labor, lo seguiré haciendo desde esta pequeña trinchera, ¿sale? Así que muchísimas gracias. El día de mañana hacemos sesión 5, les comparto los materiales, les digo cómo lo pueden descargar. Y pues nada, déjenme aquí abajo su punto de vista acerca de este taller. ¿Sí es intensivo? Claro que sí, obviamente. Síganme apoyando con su like, por favor, con su compartida. Péguenlo ahí en los grupos de WhatsApp. Y si están en receso escolar, pues no se preocupen. Regresando, igual, like y compartir, ¿sale? Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.